Durante el mes de septiembre, el tema que se ha estado tocando ha sido en cuanto a la familia. Hoy es la cuarta lección que tiene que ver con un llamado a la gratitud. Una de las cosas que se ha perdido a través de los tiempos, circunstancias que se presentan, es convertirse en personas ingratas. Esa parte importante de gratitud, donde la Biblia, la palabra de Dios, nos llama la atención, enfatiza mucho en cuanto a ese tema, se ha ido perdiendo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, donde está hablando acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Es importante, hermano y hermana, que usted en su casa lea los primeros versículos de este capítulo, 2 Timoteo capítulo 3, y recordemos que los últimos tiempos no serán los últimos días de la historia humana. Los últimos tiempos empezaron en la época de Jesucristo y los apóstoles. Ahí empezaron los últimos tiempos. Y vamos hacia la meta final. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos el carácter de los hombres va a ser un carácter difícil, porque habrá hombres impíos, hombres amadores de sí mismos, hombres que no les interesa nada, no tienen en cuenta a Dios, solamente se preocupan por sí mismos. No les interesan los ademanes o gestos de los demás. Esa es la situación de la sociedad en el momento. Por eso, hermanos, la familia es llamada a ser modelo, a ser ejemplo en cuanto a la gratitud. Porque la familia ha sido puesta por Dios inicialmente, desde el principio, para ser modelo, para ser ejemplo. Qué interesante que la primero que Dios constituyó fue la familia. Y a pesar de las situaciones y circunstancias y ataques que la familia ha tenido, Dios tiene un número grande de familias en el mundo que se identifican con los planes de Dios y que hacen lo que Dios quiere. Esas familias son modelos para el resto del mundo. Esas familias son las que forman la iglesia. Y la Biblia dice muy claro que Dios puso a la iglesia para que fuese la luz del mundo, para que es la que lleva el mensaje. No hay otra entidad que tenga el mensaje verdadero, que lleve el mensaje verdadero y el testimonio de Jesucristo como la iglesia. No existe en el mundo otra entidad, solamente la iglesia, porque ese es el plan de Dios. Por eso vamos a mirar en esta mañana que el hogar es el taller donde se aprende y se desarrolla la gratitud. Si el hogar suyo, hermano y hermana, es un hogar desagradecido, que nada le gusta, que no le toma en cuenta nada, pues eso es lo que van a aprender también los chicos. Si el vocabulario que sale de su boca, que le escuchan a usted, es todo aburridor, cansón, eso es lo que van a aprender los chicos. Es importante, hermano, que los niños, los pequeños, aprenden todas las cosas de sus padres. Por eso somos los formadores de la vida. Y el hogar es ese taller. Qué triste donde muchas veces lo que se escucha es solamente reclamos, rechazos
y no lo que Dios realmente desea que debe ser. Vamos a mirar, hermanos, tres cosas en esta mañana que ya muchos las han oído. Y vamos a repetirlas, digo así, porque muchos hermanos ya escucharon al hermano Wilmar García, y es la misma enseñanza. Pero qué interesante cuando podemos repetir la palabra. Y esta mañana vamos a hablar de tres cosas. La primera cosa es que la gratitud familiar tiene muchos motivos. Y vamos a mirar por la palabra de Dios cuáles son esos motivos que tiene la gratitud familiar. Por ejemplo, dice la Biblia muy claro que la salvación de las familias es motivo de gratitud. La salvación de las familias. Y por eso encontramos un versículo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, versículo 15, que dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Qué interesante. Mire, una de las cosas que producía gratitud, agradecimiento en el apóstol Pablo y muchos en aquel entonces, eran ver personas convertidas a Cristo, familias. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Que a través de los tiempos eso se ha ido perdiendo. Yo recuerdo cuando empecé a oír el Evangelio, hace más de 50 años, y el Señor me puso en su cuerpo ahí, en la iglesia, que cuando una persona se declaraba seguidora de Cristo, había una alegría en el resto de hermanos. Había una alegría. Anunciaban, comentaban que qué bonito, qué interesante. Pero sabe que hoy en día no sucede eso. Hoy en día, de pronto una persona hace su declaración de fe en Cristo y de pronto, ¿sabe qué es lo que hacemos? ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue esa persona? ¿Quién es esa persona? Por ahí no pasa. Pero qué interesante, hermanos, cuando el apóstol Pablo está informando que esta familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Y no solamente ellos se convirtieron al Señor, lo declararon como el Señor de sus vidas, sino que también dice, se han dedicado al servicio de los santos. A San José, a San Matías, a San Epeneto. ¿A cuáles santos? No, a aquellos santos que había ahí en Corinto de carne y hueso que estaban caminando ahí por las calles. Estas personas que necesitaban de los demás. Hermanos, y dice la palabra muy claro que nosotros hemos sido llamados y salvados para servirnos los unos a los otros. Si usted hace un estudio en la Biblia, el Nuevo Testamento, de esa frase del apóstol Pablo, repetida por los apóstoles, más que todo el apóstol Pablo, los unos a los otros, hermanos, hay un listado grande de ese compromiso de los unos con los otros. Hay un listado grande. Entonces nos enseña la palabra de Dios muy claro que la conversión de la familia es un motivo de gratitud, pero también la provisión económica es motivo de gratitud. En Romanos el capítulo 8 y versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, si Cristo, si Dios el Padre no escatimó, no negó a su mismo hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos hará también con él todas las cosas? ¿Cuáles son aquellas cosas que dice la palabra de Dios? Bueno, Cristo fue entregado para nuestra salvación, perdón y salvación. Pero junto con eso, el Señor sigue proveyendo todas las cosas que cada día necesitamos. Así lo declara Cristo también en el Evangelio según San Mateo capítulo 6. Así lo declara el Señor. Entonces, la provisión económica. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuántas personas no están contentas con lo que reciben?
¿Cuántos maldicen, reniegan? Y por eso ni le dan al Señor las gracias, y menos le dan al Señor lo que es del Señor, porque según ellos no reciben nada, o es muy poco lo que reciben y no alcanza para nada. ¿Y cómo voy a dar mi ofrenda al Señor cuando a mí no me queda nada, no me sobra? Mire, nosotros los cristianos entendemos que el ofrendar es una gran bendición, es un privilegio que Dios nos permite y es una manera de decir: Señor, gracias. Cada vez que depositamos o entregamos nuestras ofrendas, estamos diciendo: Señor, gracias por aquello que tú me has dado, así sea poco o sea mucho. Entonces, dice la palabra de Dios que la provisión económica, Dios no nos abandona. Dios tiene cadenas especiales para ayudarnos en esta parte. Y la Biblia dice que hemos de estar agradecidos. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo diciendo que la piedad debe ir acompañada de contentamiento. Dice San Pablo: nada hemos traído a este mundo. Vinimos a este mundo sin nada. Y lo que adquirimos durante la vida, en este mundo se quedará. No hay entierros, no existen entierros con trasteos. Por eso cuando aquel hombre, Napoleón, ya consciente de su muerte, le dijo a su familia: en el momento que me coloquen en el cajón, que me vayan a velar, déjenme las manos por fuera. No oculten mis manos. Y le preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué quieren que te enterremos así? Y la respuesta de él fue: para que vean que el gran Napoleón, dueño del mundo de esa época, nada se puede llevar. Nada se podrá llevar. Y así lo enterraron. Y la gente preguntaba, y a la respuesta que daban a las personas. Qué interesante. Que Dios nos da las cosas, hermanos, cada uno de acuerdo con lo que estamos, y debe haber gratitud. Recuerdo aquella asamblea aquí en Aguachica, muchos años, cuando eran los misioneros quien preparaban las asambleas, y don Eloy buscó un predicador del Valle del Cauca, José Rengifo, y el lema de esa, o el tema de esa asamblea fue: dad a Dios lo que es de Dios. Hermanos, y les digo muy claro, yo estaba ya en Ocaña estudiando, mis primeros meses de estudio, y el Señor me habló a través de este hermano, y me enseñó a darle al Señor lo que es del Señor. Por eso cuando iba a comisiones a alguna congregación, y alguien me decía: hermano, mire, tome 10 pesos para la gaseosa, cuando eso era plata, 10 pesos, fueron los 10 pesos. Yo tenía, hermanos, en cuenta sacar una partecita. Y gracias a Dios, que hermanos, que eso me ha servido y lo he venido aplicando a través de mi vida y ministerio. Porque es una manera, hermanos, de ser uno agradecido con el Señor. También la protección física es motivo de agradecimiento. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios, el capítulo 1, versículos 3 y 4, de la manera siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, nosotros estamos rodeados de dificultades. Estamos rodeados de amenazas de una forma u otra. Lo que pasa es, como dijo el doctor Billy Graham, no las vemos. Pero él, en un estudio que él presentó en cuanto a los ángeles, y hablando del ministerio de los ángeles de Dios a favor de los herederos de la salvación, él dice: vamos por la calle, vamos por las calles, hay mucho tráfico. Muchas veces somos imprudentes, los peatones, o es imprudentes los demás, los choferes,
Pero cómo es interesante ver el cuidado de Dios y cómo Dios nos protege, nos protege. Y de pronto decimos, ay, Dios me salvó de esta situación. Y no solamente eso, hermano, dice la palabra del Señor en este versículo muy claro, dice la Biblia muy claro, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a aquellos que están en esa situación. Es necesario pasar por pruebas, tener la experiencia de las pruebas para poder ayudar a otros que las necesitan. Yo no puedo dar de lo que no conozco, de lo que no sé. Yo recuerdo cuando murió Víctor Angarita y Atenilda pasó por la situación y luego siguió una serie de situaciones acá parecidas y yo le dije a Atenilda, es la persona indicada para acercarse a esas viudas ahora. Y sé que ella lo hizo. Ella lo hizo a donde fue posible. ¿Por qué? Porque había pasado por esa situación y es lo que la Biblia dice. Pasamos por tribulaciones, somos consolados y luego tenemos la oportunidad de ayudar a otros también. Cada día la familia tiene muchas motivaciones para vivir agradecida. Pero recuerde que ese es un entrenamiento de papá y mamá. Si en papá y mamá no hay gratitud, no hay aceptación de las cosas tal como sean, es difícil que los hijos aprendan. Porque ellos aprenden de los papás. Y lo que ellos hacen demuestran lo que les hemos enseñado y lo que hemos sido nosotros. La segunda cosa, hermanos, es que la gratitud familiar se puede ver amenazada. ¿Por qué se puede ver amenazada? Primero, por olvidar lo que Dios ha hecho. Mire, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, versículos 12 y 15 dice: Jehová solo guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva que bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. Hermanos, y aquí está Moisés, inspirado por Dios, hablando algo importante y llamando la atención del pueblo. Notamos, hermanos, cómo fue el trato de Dios para con su pueblo durante la trayectoria de Israel. Y Dios estuvo atento. Pero mire, cuántas veces el pueblo se levantó contra Moisés. Y Dios le dijo una vez a Moisés: Moisés, no es contra ti que se levantan, es a mí a quien me están despreciando. Pero ¿qué estaba pasando? No estaban reconociendo realmente lo que Dios había hecho. Por eso, por envanecerse con los triunfos, dice la palabra del Señor también en el versículo que sigue, Deuteronomio 32:7, dice: de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo y no Dios. Mire, qué interesante cuando una persona llega a su meta, digamos, obtiene su grado. Yo asistí en Puerto Nariño, que me invitó un hermano para que diera una reflexión en cuanto a una reunión que tenía, porque su hijo
recibió su grado en Bucaramanga. Y una de las cosas que llamó la atención fue lo que el hijo dijo ahí a todos. Yo he dedicado esto a Dios y he orado y seguiré orando para que yo sea un instrumento en las manos de Dios a través de este título o de este conocimiento que he adquirido. Hermanos, y hasta el día de hoy, yo hablé con él en la asamblea que hubo en Saravena, en Arauca, en el mes de diciembre, y sigue en esa tónica, y sigue siendo ejemplo para muchos, de una gratitud por las acciones, una gratitud por los que ha recibido de esa manera, una gratitud que realmente Dios es fiel para ayudarle grandemente. Pero ¿cuántos dicen, no, a mí me costó mucho desvelo, trasnochos, hambre, privarme de tantas cosas y esto lo he logrado con mi esfuerzo? Bueno, sí, hay que reconocer que ha hecho una gran parte, pero todo de Dios. Todo depende de Dios. Por eso los éxitos y triunfos deben ser todos para la gloria de Dios. Y también otra forma que puede amenazar la gratitud es por olvidar la acción de otros. Mire, en Jueces capítulo 8, versículo 35, leemos: Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Jeroboam dice aquí que es Gedeón. Y miramos los versículos anteriores y notamos que Jeroboam hizo un gran bien a la casa de Israel. Pero qué triste. La casa de Israel no reconoció el bien que había hecho Jeroboam. No lo reconoció. Miren, hermanos, usted está donde está no solamente en sus años, su edad, sino en su preparación, en sus triunfos, en sus éxitos. Sí, usted ha hecho su parte, pero muchas personas han estado a su lado, empezando primero con los papás, empezando con otras personas, que de una forma u otra han aportado, han hecho grandes aportes para que usted llegue a ese lugar y pueda decir, pueda reconocer realmente Dios es fiel, Él mismo y usando muchas personas. Entonces aquí encontramos que hay una injusticia, hablando así de Israel, en cuanto a Gedeón, por no reconocer lo que ellos habían logrado, hasta donde habían logrado. Por eso la ingratitud puede dañar la armonía familiar. La ingratitud puede dañar la armonía familiar. Y cuando hay daños en la familia, hay daños en las personas y hay daños en las relaciones. En tercer lugar, nos enseña esta lección que la gratitud familiar se puede desarrollar. Eso es algo que nos corresponde. Por eso se dice que el hogar es el taller donde se aprende y se desarrolla la gratitud. Son cosas que se pueden desarrollar, la gratitud familiar. Y mire, en Deuteronomio capítulo 27, creo, 32, el versículo 7 dice: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? El valor de las personas. El valor de las personas. Aquellas personas de mucha edad. Yo recuerdo una vez, hicimos aquí una reunión de jóvenes, invitamos al hermano Ángel Pavón. Cuando eso él estaba lúcido, asistía acá a la iglesia y le dijimos: hermano Ángel,
cuéntenos algo de su vida. Aquí hay una juventud que está empezando. Y no solamente nos contó de su vida, sino de cómo fue la obra, cómo fue el avance, cómo fue en aquellos momentos. Y yo recuerdo que algunos jóvenes dijeron, ay, nos estamos perdiendo, cosas tan bonitas. Y luego él tuvo otra reunión con ellos. Y eso es lo que dice aquí este versículo, en Deuteronomio. Sentarnos y averiguar con los de experiencia del pasado. Y habla aquí muy claro, dice a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, puede ser ancianos de años, amigos, o ancianos espirituales. Pero es lo que la palabra nos está llevando, hermano, y es una forma de desarrollar gratitud. Interesante lo de Camilo. ¿Y la niña cómo es? ¿Ah? Bueno, pero ¿sabe qué hacen algunas iglesias? ¿Sabe qué hacen los pastores en algunas congregaciones cuando ya hay una declaración? Ahí está la niña. Una declaración como la que oímos esta mañana. Le asignan una pareja modelo, una pareja mayor, una pareja de años en matrimonio. Le asignan una pareja para que ayude a esos que van hasta ahora a empezar. Y es interesante. Es interesante. Y yo sé que algunas parejas de esas comparten, bueno, ¿por qué cosas se molestaron algunas veces? ¿Por qué cosas hasta pelearon? ¿Por qué cositas? Bueno, pero más que todo comparten cómo se han sobrellevado el uno al otro. Qué interesante poder que esta pareja se acerque a aquellos que ya han recorrido largo camino en cuanto al matrimonio y puedan aprender de esa manera. Otra cosa, hermanos, que es motivo de dar gracias y desarrollar la gratitud es a través de las dificultades. Hay unos ejemplos en la Biblia, hermanos, muy bonitos. Y me llama la atención el caso aquel del Daniel, el profeta Daniel. Ya sabemos muy bien quién fue Daniel, aquel joven escogido, aquel joven que tuvo en cuenta a Dios. En primer lugar estaba Dios en su vida. Por eso las decisiones que él hizo era tomando en cuenta a Dios. Y dice en el libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Hermanos, ese edicto era un edicto que si lo incumplía Daniel era la muerte segura. Pero él dijo, me interesa más Dios que el edicto. Y dice la palabra que el hábito de Daniel era siempre orar 3 veces al día, porque dice como lo solía hacer. Y abría las ventanas y mirando hacia Jerusalén, la ciudad de Dios, dice que oraba. Hermanos, Daniel, cuando oyó que el edicto fue firmado, él no se entristeció, él no empezó a llorar ni gritar, no, sino que él siguió haciendo su vida espiritual, su devoción, como lo solía hacer. Sí, hermanos, recibimos amenazas. Hoy en día recibimos amenazas de muchas maneras. Pero ¿qué hacer? Nuestra única confianza es Dios. Nuestro único refugio es Dios. Dios es nuestro refugio. Y es interesante la lección que nos da aquí Daniel. Que dice la palabra que cuando él oyó ese anuncio, siguió orando al Señor siempre como lo había estado haciendo antes. Sabiendo que Dios
que Dios es fiel, sabiendo que Dios hará lo mejor en las personas. También sirviendo de manera incondicional. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice la palabra: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mire usted, hermanos, el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un modelo de pastor para pastores. Es un hombre de un corazón de Dios y para Dios y a favor de las personas. Porque usted lee las cartas, empieza leyendo muchas de las cartas del apóstol Pablo y él dice: orando siempre por ustedes, siempre les llevo en mi corazón, estoy dando gracias por ustedes. Bueno, y lo repite y lo repite. Pero mire, el apóstol Pablo era aquella persona que él tenía un corazón de compartir. Él, cuando veía una necesidad, él era la persona que dice: me gasto y me gastaré. Por eso encontramos al apóstol Pablo, que siendo un hombre llamado por Dios para ser apóstol de los gentiles de tiempo completo. Oiga esto, joven, hermano, Dios no le aseguró un sueldo. Vas a trabajar tiempo completo con los gentiles como apóstol, pero Dios no le aseguró un sueldo. Pablo tuvo muchas veces que usar sus manos para fabricar carpas, para tener para sí mismo y para los que estaban con él. Estas manos, dice él, me han ayudado. Y es por eso que Pablo dice: me gastaré y aún de lo mío para aquellas personas. Por eso también siendo generosos con los demás. Proverbios capítulo 3:27 dice: ni te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermanos, estamos viviendo una época tremenda. Son más, como alguien dijo hace poco, más los que necesitan, los que piden, que los que producen. Y eso es verdad. Aquí en Aguachica y en las ciudades grandes se ve todavía más. ¿Y qué vamos a hacer? Vean lo que el versículo dice, vuelvo a leerlo porque es importante. Dice la palabra de Dios así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermanos, yo no estoy en el deber de darle algo a uno que sé que va a comprar droga, que va a comprar licor, que sé que va a usar eso. Yo no estoy en mi deber. Pero sí estoy en mi deber de compartir algo con aquel que realmente va a comprar un pan, que va a comprar un plato de comida, que va a comprar algo. Esto es mi deber, hermanos, poderlo hacer. Y me da mucha tristeza cuando muchos dicen: no tengo nada. No lo oye porque no tengo nada. Y sé que en el bolsillo tienen. Son ingratos y son mentirosos. Dígale: no quiero darle, no le doy. Por eso, una cosa que yo aprendí de un maestro, que el hermano Roberto sabe cuál es ese maestro, ya está con el Señor. Le oí varias veces decir: siempre que salgo a la calle, me echo las moneditas al bolsillo, porque voy a encontrar personas que me van a pedir. No sé para qué van a usarlo, pero yo les entrego algo. Y lo hago para no dañar mi corazón, decía él. Lo hago para no dañar mi corazón. Y ese era el apóstol Pablo, hermanos. De esa manera él nos enseña. Él nos enseña, hermanos, a expresar la gratitud, ser agradecidos. El hogar es el mejor lugar para cultivar y desarrollar el agradecimiento. Mire, quiero terminar con, compartir este texto casi al final acá, lo que dice Pablo en primera a los Tesalonicenses 5:18. Dice: dad
gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En todo, hermanos, en todo es todo. La noticia buena, la noticia mala, el momento difícil, el momento bueno. Una niña regresó de la escuela dominical y le dice a la mamá, hija, nos falta el azúcar para el fresco. Vaya a la tienda y traiga tanto azúcar porque hay que hacer el fresco, pero vayan rápido. La niña fue corriendo y regresó corriendo, pero de regreso se tropezó y llegó a la casa con una uña colgando del dedo gordo, como decimos, la uñita colgando ahí. Y le dice la niña, mamá, mire cómo está mi uña colgando. Le doy gracias a Dios por eso. Y la mamá la regañó, la ofendió, le dijo, tonta, ¿cómo vas a dar gracias a Dios por eso? Dijo, mamá, esa fue la lección que Lenny me enseñó hoy, esta mañana, que yo debía darle gracias a Dios por todo, por las cosas buenas y las cosas malas. Y por eso le dije, Señor, gracias, y sigo dando gracias. Esta niña aprendió la lección, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El hogar es el taller donde se aprende y se desarrolla la gratitud. La familia recibe múltiples bendiciones a diario. Visitas. Yo recuerdo, a veces mis hijos empiezan a hacer historia de las visitas que llegaban a la casa de hermanos misioneros y ellos cómo se gozaban y nos gozábamos. A veces había que darles, a veces nos traían, nos llevaban. Pero es así, hermanos, la forma. Y Dios quiere, hermanos, que realmente tengamos control nosotros de estas cosas y seamos agradecidos. Hay un pasaje en la Biblia, pero no lo voy a leer por el tiempo, pero sí se lo voy a recomendar. Mira aquel pasaje que en Deuteronomio capítulo 9, versículos del 11 al 20, lo que le dice Dios al pueblo, cuando el pueblo salió de Egipto. Reconozcan que Dios los ha sacado de la esclavitud. Reconozcan que Dios los ha traído tantos años. Reconozcan que Dios da la fuerza para hacer plata, el ser riqueza. Reconózcanlo, hermanos. Y está hablando ahí el autor sagrado el peligro de no reconocer y no ser agradecidos con Dios. Y esto es lo que está el autor diciéndole al pueblo. Por favor, no se conviertan en ingratos. Reconozcan todo lo que Dios ha hecho para que no se olviden de Dios. Damos gracias, hermanos, porque la Biblia nos enseña a ser agradecidos en todas las cosas y a compartir también con aquellos que realmente lo necesitan. Quiero en esta mañana orar, dando gracias al Señor por la audiencia. Yo sé que ha habido una buena audiencia, buen grupo, y gracias porque era mi deseo hacerlo esta mañana y el Señor me lo ha permitido. Padre Santo, en esta mañana gracias te damos, Señor, por habernos dado y sigues dándonos tantas cosas, Padre. Siempre estamos recibiendo más de lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú tienes y seguirás teniendo. Oro por las familias de la iglesia, Dios es amor, por las familias de la iglesia cristianas en Aguachica, que aprendamos la lección de ser agradecidos y enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Padre, muchas gracias en esta mañana. Te doy gracias, Padre, por lo que tú me has dado y sigues dándome. Reconozco, Señor, que tú me das más de lo que necesito. Lo reconozco, lo confieso, Padre, en esta mañana. Y gracias, Padre, porque eso me lleva también a ser generoso con otras personas que lo necesitan. Muchas gracias, Señor, te damos para tu gloria en Cristo Jesús.
Amén y amén.